En esta ocasión quiero contarles una historia que le he puesto por título El funeral. Esta historia comenzó a principios de los años 90, cuando comencé a trabajar en la industria de la construcción. No fue difícil para mí porque no hablaba el idioma, no hablaba el inglés. Mis compañeros de trabajo me hacían bullying, se burlaban de mí, no querían que aprendiera, pero llegó a mi vida un hombre que después llegó a ser mi mayordomo. Él se llamaba Mike. Y Mike empezó a trabajar conmigo, aprendí de él y yo comencé a hacer mi trabajo lo mejor que podía. Empecé a esforzarme a hacer el trabajo, el cual con el tiempo aprendí y aprendí. Y él miró el potencial que yo tenía, ¿verdad?, en las cosas en esta área, y me puso como mayordomo, me puso a cargo de un grupo, ¿verdad? Después, pasó, ¿verdad?, algo trágico. Me dijo Mike, pasaron como 25 años que estuve trabajando con este hombre. Me dijo, José, estoy enfermo de cáncer. Y lamentablemente Mike era un cáncer que avanzaba muy rápido. Le cayó en su espina dorsal. Él no vivió ya mucho tiempo. Lo desahuciaron y yo empecé a visitarlo en el hospital y él me presentó cuando fui a visitarlo al hospital, me presentó como su pastor. Y yo me preguntaba, ¿qué está diciendo? Yo no soy su pastor. Pero él así me presentó como su pastor a la enfermera. Me fui, lo desahuciaron, lo mandaron a una casa, ¿verdad?, donde ya se iba ahí él a morir, ya no tenía alivio. Llegó el momento, ¿verdad?, trágico en que Mike murió. Y aquí fue donde por qué se llama la historia, ¿verdad?, del funeral. Porque, ¿verdad?, en el funeral vinieron familias que vivían en otros estados, ¿verdad? Pero había sucedido algo en la vida de Mike que yo no me daba cuenta. Mi vida había impactado la vida de Mike y yo no me daba cuenta hasta llegar yo a esa hora donde Mike estaba en un ataúd. Estaban sus familiares, estaban amigos, estaban compañeros de trabajo. Y cuando yo llegué a ese funeral, yo escuché a la familia de Mike que decían, óyeme, es él, ya llegó José. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que saben mi nombre? Yo esta gente no la conozco. Me decían, es él, de veras, es él, ya se acerca. Y ya cuando llegué, ¿verdad?, ellos me empezaron a contar historias de Mike, que cuando él iba a visitar a esas familias, ¿verdad?, a otro estado que eran sus hermanas, que eran sus hermanos, él le contaba de mí. Él decía, allá en Michigan, tengo un hispano que trabaja conmigo y ese hispano es mi pastor. Entonces, yo quedé impactado al escuchar esas historias de sus familiares de Mike y me sentí incómodo porque era un funeral y en un funeral a quien deben de poner atención es al que está en el féretro, pero toda la atención era para mí por las historias que le había contado Mike a estos familiares. Y aunque yo me sentía incómodo o como fuera, ya no podía yo hacer nada. La vida de Mike había sido impactada por mí, ¿me entiendes? Entonces, llegué a la conclusión cuando llegué a mi casa, y es que les cuento esta historia. Llegué a la conclusión de que tú puedes impactar en la vida de otros haciendo un buen trabajo. Yo me esforcé a lo máximo para dar
lo mejor que yo tenía en esa industria de construcción. Si Mike me mandaba a hacer una cosa que no me gustaba, yo la hacía de buena gana. Y entonces él estaba siendo impactado con eso, con obedecerle, con no decirle para atrás. Y quizás, ¿me entiende? Yo no me daba cuenta, pero la vida de Mike estaba siendo impactada. Y quiero terminar la historia con un verso de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 16, que dice: así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean tus obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dios les bendiga.